Señor, te damos gracias porque tú eres bueno. Y ciertamente sentimos tu presencia cuando alabamos tu nombre y cuando estamos en tu casa. Te pedimos que tú nos dirijas en las palabras sencillas que vamos a compartir. E igualmente uses al pastor cuando comparta palabras de consuelo para esta familia, Señor. Y que, como dice tu palabra, donde quiera estén en este momento 2 o 3 reunidos en tu nombre, allí manifiéstate, allí glorifícate. Te pedimos que esta noche, Señor, tú restaures alguna vida, tú salves alguna vida, tú levantes algún corazón caído, que alguien salga con esperanza de aquí, Señor. Es nuestro propósito y estamos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Se pueden sentar, amados hermanos. Estoy confundida visualmente porque esta parte aquí está vacía, ¿me entiendes? Y él ahí está enfrente. No se cobra extra por estos bancos de aquí. Muy bien, amados hermanos. Quiero decirles en esta mañana que para aquellos que nos acompañan por primera vez, pues bienvenidos. No sé si hay alguien nos acompaña por primera vez en esta noche. ¿Alguien está aquí por primera vez? Pues si hubiera alguien que está por primera vez, pues le recibimos con mucho cariño. Esta es su iglesia, si no se quiere identificar, ¿verdad? Pero queremos en esta noche continuar lo que habíamos compartido la semana pasada en la palabra del Señor. Así que estamos ubicados en Mateo 18. Llevamos todo este mes ahí. Y ya estamos finalizando esta serie, que el título de esta serie es Juntos todo es posible. Juntos todo es posible. Y está basada en este capítulo. Entonces, el tema principal sigue siendo en este capítulo el cuidado que debemos de tener los unos con los otros, por los otros en la comunidad de fe, ¿verdad? La comunidad de fe es la iglesia que dejó el Señor en la tierra para representarlo a Él y representar el reino de los cielos. Por lo tanto, nosotros somos la imagen de Dios aquí en la tierra. Nosotros somos el reflejo, el espejo, ¿verdad? Por medio de nosotros es que la humanidad puede encontrar al Señor. Y se han establecido ya en los versos que hemos considerado anteriores a esto ciertos valores en la comunidad de fe, en la congregación. Y yo digo, como nosotros que estamos aquí somos la iglesia en Buenavista, en la comunidad de fe, en la congregación, en la iglesia en Buenavista, hay ciertas cosas que ya el pasaje nos ha dicho y las predicaciones que hemos recibido han establecido. Lo primero es que no hay grande ni pequeño. Más bien, ¿quién es el que es grande? Según los valores del reino de los cielos. El que se hace bien pequeño. Ese que se cree que a lo mejor el otro piensa que es el más pequeño, pues haciéndose así de pequeño como algo que quizás no tiene algún valor para el otro ser humano, pues ese es el más grande. Lo otro que se ha establecido ya es que cada cual es responsable de su hermano. Esta pregunta se la hacen al Señor. Entonces yo soy responsable de mi hermano. Pues mi amado hermano, si usted no sabía que usted es responsable de su hermano, yo le estoy diciendo en esta noche en el nombre del Señor que usted y yo somos responsables de nuestros hermanos. Y si somos responsables de nuestros hermanos, no me quiero meter ahí en ese tema porque nos amanecemos hablando de eso, pero ore por eso y piensa en eso. Somos responsables de nuestros hermanos según los valores del reino. Y Dios nos pide cuentas por la forma en que nos cuidamos los unos a los otros. Ninguno, y esto lo predicó el pastor Raciel hace como 2 semanas atrás, ninguno debe ser piedra de tropiezo al otro. Porque Dios, ¿qué va a hacer con aquel que sea piedra de tropiezo a su hermano? ¿Le va a pedir cuentas? Somos responsables. Nos va a pedir cuentas. Así que ninguno puede ser piedra de tropiezo al otro. Como cada oveja es imperfecta y única, cualquier oveja, y eso está en el pasaje de alguna manera, cualquiera puede caer. ¿Qué pasó con las 100 ovejas que tenía el pastor en el rebaño? Una se descarrió. Y yo explicaba la semana pasada que la palabra descarriar lo que quiere decir es que tomó la decisión de seguir otro camino. Y eso pasa en la congregación, eso pasa, puede pasar. Eso es lo que está enseñando el Señor, las cosas que pueden suceder ahí. Así que alguna persona, algún hermano, lamentablemente, después de haber recibido el Evangelio de Jesucristo, puede ser que llegue un momento en el cual decida no seguir, ¿verdad? Pero la semana pasada también aprendimos qué es lo que nosotros tenemos que hacer cuando eso sucede. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer cuando una oveja decide tomar otro camino? O no está de acuerdo, o cualquier cosa de esa. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué nos enseñó la parábola del buen pastor?
Tenemos que dejar a aquellas que están bien un momentito guardaditas, ocupaditas por ahí. Hay que mantener las ovejas muy ocupadas. Si no están haciendo nada, eso es un problema. Usted las deja ocupaditas. Y se va al pastor y busca a esa que tomó esa decisión y la busca y retorna, ¿verdad? Esa que se descarría o se desvía, hay que irla a buscar y buscar y buscar y buscar. ¿Hasta qué momento? Hasta que esta oveja regrese al redil. Y no importa por los caminos que esa oveja haya caminado. Yo, cuando estaba escribiendo esto, pensaba, no me acordé de la palabra. Y no es que yo sea tan vieja, es que no me acordé. Pero había algo que cuando antes se usaban medias nylon, ¿era que llamaban? Gracias a Dios el Señor nos libertó de esas cosas. Pero se usaban esas medias y eso era algo, si usted no tenía media, no estaba vestido, podía ir a la iglesia sin media. Eso era pecado. La cosa es que si usted salía con eso y pasaba por el lado de ciertas matas, se le pegaban unas cosas. ¿Cómo se llamaba eso? Caillo. Pequeque. Es que yo busqué en la Real Academia la palabra pequeque no existe, entonces ahí fue que me confundí. Pero de esa sí yo me acordé. La cosa es que no sabemos y no importa qué cosas se le hagan pegado a esa oveja en los caminos de la vida por ahí, ¿verdad? Cuando usted camina por el campo, se le pegan cositas, no importa. Yo después que terminé de predicar, yo dije, wow, no le dije a ellos cómo pudo haber sido ese diálogo entre ese pastor y esa oveja. A lo mejor la oveja le decía al pastor, mira, yo estoy muy sucio, yo estoy sangriento, yo estoy demasiado perdido. Y el Señor le decía, no importa, yo vengo a rescatarte, tú eres mío. Eso solo dice el Señor a alguien aquí en esta noche. La cosa es que no importa. Lo importante es que esa oveja es parte de ese rebaño y siguiendo ese ejemplo del buen pastor que se dio en esa parábola, nosotros debemos buscar esa oveja. No se puede perder ni uno. Eso es lo último que decía ese pasaje, porque no es la voluntad de Dios, no es la voluntad del pastor que se pierda ninguna, ni una de esas ovejas. Por lo tanto, el Señor no manda a juzgar. El Señor manda a buscar y el Señor manda a amar. Eso es lo que enseña este pasaje. Así llegamos a la parte de este capítulo que estudiaremos hoy, que es el mismo capítulo, pero estaba pasaje o perícopa, que da continuidad y nos presenta otros aspectos adicionales relacionados a la convivencia en comunidad de fe y cuáles son los verdaderos alcances de todo este pasaje. Qué profunda es la palabra del Señor, ¿verdad? Es demasiado profunda la palabra del Señor y necesario estudiarla. Y este pasaje es un pasaje conocido. Sin embargo, a veces ha sido un poco mal interpretado. Este pasaje que vamos a comentar brevemente, y no voy a llegar a todo el pasaje, solo algunos versos, y ha sido mal utilizado. No ha sido utilizado para salvar y buscar y restaurar. Ha sido utilizado para excluir y sacar y echar afuera. Y ese no es el propósito del pasaje. Así que su tema es el perdón, su tema es la restauración, su tema es la reconciliación. ¿Qué hacer si alguien... Ya hablamos de qué hacer si alguien toma la decisión de irse fuera de redil. Así que si usted va conmigo, por favor, a Mateo 18. Y este verso que voy a leer, lo voy a leer en Reina Valera 60. Pero los demás que voy a leer, los voy a utilizar de la versión Nueva Internacional. Pero me interesa leer este verso en Reina Valera 60 por una frase que tiene ahí en esa versión. ¿Qué hacer si alguien peca? ¿Qué hacer si alguien se retrae? ¿Qué hacer si alguien se desvía? Miren, dice Mateo 18:15. Por tanto, si tu hermano peca contra ti. En esta versión hay una frase ahí que es por tanto. Esa frase se utiliza para unir ese pasaje a lo anterior. ¿Y qué era lo anterior? Vamos a ver qué era lo anterior. Esa frase es importantísima. Porque establece cuál es el propósito de todo lo demás que se va a decir. El propósito de todo lo demás que se va a decir es que Dios no quiere que tú, ni tú, ni tú, ni tú, ni ninguno se pierda. Eso es todo lo que dice ahí. Así que el texto tiene eso porque eso es lo último que se dice en Mateo 18:14. Dice, así no es la voluntad de vuestro Padre que está en el cielo, ¿qué? Que se pierda uno
de estos pequeños. ¿Okay? Habiendo dicho eso, que no es la voluntad de Dios que se pierda ningún pequeño, por lo tanto, en la comunidad de fe, como la gente puede tomar decisión de apartarse, como la gente puede fallar, porque todos somos imperfectos y todos somos débiles y estamos aquí por la misericordia y el amor grande de Dios. Si tú te encuentras, si nos encontramos nosotros en nuestra comunidad de fe, que es esta que está aquí, esto es una representación de un como 10%, yo creo, de lo que en realidad somos, pues si eso sucediera, lo que nos dice la palabra es, ¿qué hacemos? Así que por lo tanto, cuando vamos entonces al verso en sí que vamos a estudiar, y nos vamos a ir entonces ahora a Nueva Versión Internacional, que es el verso 15. Dice, si tu hermano peca, vaya siguiéndolo conmigo para que me ayude. Si tu hermano peca contra ti, ve a solas con él y dice una serie de cosas que no lo voy a leer ahora porque lo voy a leer ahorita. Pero quiero explicarles algo en esta noche. Yo expliqué la semana pasada un asunto de las traducciones bíblicas. Y yo le dije más o menos, ¿verdad? Unas aclaraciones de por qué a veces unas cosas no aparecían en otras y otras aparecían en otras. Y por qué era que eso se daba. Era el proceso de reacción de la Escritura, que es la realidad de la manera en la que la Escritura llega a nosotros, porque no fue escrita en nuestro lenguaje, ni en nuestra jerga puertorriqueña. Fue escrita en lenguajes y culturas muy distantes en tiempo y en espacio que nosotros. Así que en este pasaje la situación es la siguiente, tiene dos vertientes. Y sucede que en los manuscritos antiguos esa frase de contra ti no está. Cuando se estudian los manuscritos antiguos, que son muchos, unos más antiguos que otros, dice si tu hermano peca. No dice si tu hermano peca contra ti. Así que se cree que en los procesos de la redacción de este pasaje, en los procesos de la redacción, de alguna manera se le añadió esa frase con el propósito de unirlo a lo que más adelante sucede, que más adelante entonces el apóstol le pregunta al Señor, bueno, ¿y cuántas veces es que vamos a perdonar? ¿Verdad? Y el tema entonces en ese otro pedazo es cuántas veces se perdona, y viene la otra parábola que no vamos a tocarla hoy, eso sería para la semana que viene. Así que lo que entonces nos quiere decir el texto en sí, en sus originales, es ¿qué vamos a hacer con algún hermano que simplemente falle, que simplemente se desvíe, que simplemente se debilita en la fe y se descarríe? El interés del texto no está en la justicia para alguien que es ofendido. El texto en sí, el énfasis del texto y el propósito del texto, según esta información, entonces está en aquel que peca. Pero hay dos vertientes. Porque miren por qué hay dos vertientes. Hay dos vertientes porque pecar contra uno, contra cualquiera de nuestros hermanos, es pecar contra Dios, es lo mismo. ¿Okay? Y más adelante lo vamos a ver en la palabra. Así que ese texto lo que nos quiere decir en esta noche es, el ofendido en este caso sería el Señor. Y el asunto es, según el ejemplo del buen pastor, y sabiendo que Dios no quiere que ninguno se pierda, ¿cómo vamos a restaurar al que falla? ¿Cómo restauramos a ese hermano que nos damos cuenta que en su proceso de vida cristiana, en su proceso de ser parte de esa comunidad de fe, cae? En Puerto Rico se dice otras palabras como escocotar y cosas así, ¿verdad? Pero yo le digo, nos reímos, pero lo digo con dolor, porque es muy doloroso. Cuando alguien ha entrado a la fe y ha abierto el corazón al Señor y por alguna razón se aparta, eso es un proceso de vida eterna. No es chiste, ¿verdad? Así que el pasaje nos dice, ¿qué vamos a hacer nosotros entonces cuando una persona falla? Yo pienso que eso es maravilloso y esto me toca de manera particular porque muchas veces, amado hermano, lamentablemente, en ignorancia y desconocimiento, muchos textos bíblicos importantes no han sido usados con el propósito de restaurar, sino con el propósito de condenar y juzgar. Y está claro que el propósito del evangelio es la salvación del ser humano. Claro que tenemos que vivir la vida como la palabra nos enseña.
Claro que la Biblia es la medida, es la vara con la cual vamos a medir nuestras vidas delante del Señor. Pero el Señor nos manda a medir nuestras vidas delante de su presencia, no la vida de los demás. Es nuestra vida. Es mirarnos en el espejo de la palabra nosotros, de tú a tú con Dios. No es andar con la vara a ver a quién le cae y quién no le cae y quién pasa o quién le sobra medio centímetro. Y no hay muchos amenes porque eso es fuerte, pero esa es la palabra del Señor. Es así. Bendito sea el nombre del Señor. Así que ese es el evangelio. Y el evangelio de Jesucristo no es para los perfectos. Es para los imperfectos, para el que está perdido, para el que está débil. Él no vino a condenar, Él no vino a excluir, ni nos ha mandado a nosotros a eso. Él nos mandó a predicar el evangelio. Y el evangelio es para toda criatura, para aquel que cree. Y dice que una vez que nosotros creemos, la persona se bautiza y entonces pasa a ser parte de la comunidad de fe. En ese proceso tenemos 62 personas. En ese proceso, por favor, ore por esas 62 personas. Bendito sea el nombre del Señor. Porque no es que hagamos el culto y qué bonito el culto. No, es que es 62 personas que nos están diciendo ese día que hagamos ese bautismo. Y le están diciendo al mundo que quieren vivir para Dios. Y eso es grande. Y eso es glorioso. Bendito sea el nombre del Señor. El evangelio es gracia, el evangelio es perdón, el evangelio es oportunidad, el evangelio es renovación, el evangelio es reconciliación. Si alguna vez tú te has sentido excluido, separado, que no mereces esta gracia y ese perdón de Dios, pues qué bueno que estás hoy aquí, porque Dios te llama a que regreses a redil, quiere amarte y quiere limpiarte. Entonces el pasaje nos da un proceso de restauración interesantísimo y que está basado en cosas del Antiguo Testamento. Vamos al verso 15, que estamos ahí ya, pero vamos a leerlo completo. Si tu hermano peca, recuerden lo que le dije de la frase contra ti. ¿Okay? Claro, esto aplica también, como ya les dije, y por favor entiéndame muy bien. La frase contra ti no aparece en los manuscritos originales. Se añadió ahí con el propósito que fuera, pero yo le acabo de decir ahorita que si yo peco contra mi hermano, yo estoy pecando contra el Señor. Así que en las dos vertientes está envuelto fallar al Cristo, fallar al Señor, fallar a nuestro Señor. Y dice el proceso de restauración, como dice, si tu hermano peca contra ti, ¿qué tienes que hacer primero? Ese proceso está en 3 partes. Sea que la persona le haya fallado al Señor o sea que la persona haya ofendido a otro de sus hermanos, en cualquiera de los 2 casos, ha pecado. Porque el mandamiento más importante que todos nosotros tenemos, ¿cuál es? Amarnos los unos a los otros. Corintios. Podemos hacer esto, podemos hacer lo otro, podemos comprar aquello, alcanzar lo otro, poner aquello, pero si no tenemos amor, nada somos. Eso es la palabra del Señor. Paso 1, si tu hermano falla, dice ahí, ve a solas con él. ¿Y qué? Hazle ver su falta. Si te hace caso, has ganado a un hermano. Vamos al paso 1. Dice que si tu hermano te falla o cae, o tú lo llegas a saber, vayas a solas con él y le hagas ver su falta. Hay que recordar el propósito primordial del pasaje. ¿Cuál era? Afirmar que Dios no quiere que nadie se pierda. Así que cuando ese proceso que nos está diciendo que hagamos es con ese propósito nada más, que esa alma que ha fallado a Dios o me ha fallado a mí, no se pierda, porque no se puede perder ninguno. Eso viene de Levítico 19:17, si usted lo puede buscar por favor. Y lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional. No sé si los muchachos lo tienen. Bueno, no lo tienen porque se lo acabo de decir. Me perdonan eso. Dice en Levítico, porque había unas reglas para las relaciones sociales, ¿verdad? Y para las relaciones en la comunidad en la antigüedad. Y decía en Levítico 19:16 al 18, no andes difundiendo calumnias. En puertorriqueño no andes chismeando entre tu pueblo. Ni expongas la vida de tu prójimo con falsos testimonios. Yo soy el Señor. Después dice el 17.
No alimentes odios secretos contra tu hermano, sino reprende con franqueza a tu prójimo para que no sufras las consecuencias de su pecado. ¿Ok? No seas vengativo con tu prójimo, ni le guardes rencor. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy el Señor. Me encanta que en el Antiguo Testamento está lo que nos dijo el Señor. Lo que pasa es que el Señor, recuerda que el Señor le dijo a sus discípulos, un nuevo mandamiento os doy. ¿Cuál era ese nuevo mandamiento? Este mismo, pero estaba glorificado, renovado. Como yo os he amado. Ya estaba el mandamiento, no era nuevo. La parte que es nueva es como yo os he amado. Y yo le pregunto en esta noche, ¿cómo es que nos amó el Señor a nosotros? Nos amó tanto, tanto, tanto que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que crea sea salvo. Nos amó tanto y tanto que entregó su vida. Así nos amó el Señor. Así que vemos que ese proceso es un proceso de restauración y debe trabajarse directamente con la persona. No se debe comentar a nadie. La segunda persona en la vida que tiene que enterarse que usted sabe que alguien ha fallado es esa propia persona. Porque el primero que se tiene que enterar por los labios suyos en oración y de rodillas es el Señor. No debe haber alguien antes del Señor que se entere de algo que nosotros nos enteremos de nuestro hermano, o alguna falta, o alguna falla, o alguna debilidad, o alguna caída. El primero que se tiene que enterar es el Señor, porque nosotros somos responsables de estos pequeñitos, porque el Señor nos manda que si uno de los pequeñitos se extravía en la parábola del buen pastor, nosotros tenemos que hacer como el ejemplo que nos da el buen pastor y tenemos que ir en búsqueda de esa ovejita. Y ¿cómo podemos ir en búsqueda de esa ovejita? La primera búsqueda es ponerlo en oración y pedirle a Dios que lo proteja, que lo bendiga, que lo ayude, que envíe su Santo Espíritu, ¿verdad? A tocar su corazón. Así que esa es parte del proceso de restauración. Hermano, no le debemos comentar a nadie. Si usted ve que yo he fallado, que debe haberlo visto bastantes veces, pues no se lo diga a nadie. No lo ponga en las redes. No lo ponga en el chat. Tengo que decir eso porque ese es el mundo que estamos viviendo. Porque mire, hermano, cuando pasa algo, todo el mundo coge el teléfono, retrate. No retrata. No, perdónenme. Rewind. Graban el video. Y en lo que acaba de pasar el suceso, ya está en las redes. Ya está en las redes, ¿verdad? Y ustedes saben que eso es así. Pero no debe enterarse nadie si nosotros nos enteramos de que un hermanito nuestro falla o nos falla a nosotros. Si alguien se tiene que enterar de que ese hermanito ha fallado, ya le dije que es el Señor. El segundo es el propio hermanito. Pero si usted no se encuentra preparado para ir donde ese hermano y quizá decirle, mira, he visto tal cosa, estoy preocupado por ti, yo te amo, o el Señor me ha inquietado, o qué sé yo, lo que usted le tenga que decir. Si usted no se siente preparado, pues donde único usted debe ir es a donde líderes espirituales de la congregación, ¿verdad? Que pueden ser los pastores, pero hay un montón de gente espiritual. Debe ser los pastores y los ancianos, ¿verdad? No debe ser cualquier persona. Pero hay gente de oración, que son líderes espirituales también, no nombrados por el hombre, nombrados por el Señor, y están ahí, ¿verdad? Pero es simplemente y con el único propósito de la restauración. Porque a veces, amados hermanos, lamentablemente, la gente comete el chisme santificado, el pecado de chisme santificado. Eso es cuando nos llamamos los unos a los otros. Mira, te voy a decir esto, pero es nada más para que ore. Se ríen, ¿verdad? Porque eso se llama chisme santificado, chisme glorificado. No podemos cometer ese error. A veces verdaderamente se ora. Pero a veces se convierte, ¿verdad?, en ese asunto de compartir, alimentar otra cosa y no es la voluntad del Señor. No cumple el propósito de lo que nos está enseñando el Señor en esta noche. El propósito es la restauración de esa oveja. Restauración. Y con yo publicar la falta de alguien, si no hago lo que me está diciendo la palabra
o uso las herramientas que el Espíritu me pueda dar, que la primera es la oración y la intercesión, no lo estoy restaurando, lo estoy hundiendo. Porque el problema es que ese hermano o esa hermana, si no es una hermana de verdaderamente un espíritu de oración y una gente santa que hay, entonces va a llamar a otros 5 hermanos más para decirle lo mismo y pedirle la ayuda en esa oración. Entonces le va a decir, miren, que me llamó fulana, que para que yo orara, pero yo te llamo a ti para que tú ores también. Vamos a hacer esta cadena de oración, ¿verdad? Y no me malentienda, yo creo en la oración, yo creo en la restauración y yo creo que hay gente santa del Señor. Pero tenemos que corregir esas cositas. No se debe publicar en ningún lugar, no se debe juzgar, porque no estamos cuidando del bienestar espiritual de la persona, pero tampoco de nuestro bienestar espiritual, porque somos un cuerpo. Y en otros pasajes, el apóstol Pablo nos dice que nosotros somos un cuerpo y si el codo duele, el brazo completo se inutiliza. ¿Ves? Y si el oído duele, ese dolor se riega por ahí y nos afecta en todo. Así que si mi hermano está dolido o si mi hermano ha caído, el cuerpo se afecta. Y acabamos de decir que somos responsables los unos por los otros. Lo que tenemos que hacer, vuelvo y repito, es hacer lo que hizo el buen pastor. ¿Alguien falló? ¿Alguien cayó? Nos dice la palabra que vayamos donde esa persona. Yo le digo que primero vayamos en oración. Y vamos a decirle en el nombre del Señor y en mucha oración, mira, he visto esto, he visto que te está pasando esto. Mira, hermano, muchas veces por falta de una conversación con verdadero y sincero amor de ese tipo, que a lo mejor usted ni se atreve a hacer o lo ha pensado hacer y algo le da temor, se puede salvar un alma de perderse para siempre. Porque cuando empieza la caída no es abrupta, a veces es una cosita, a veces es que no hay a quien consultarle, a veces estamos confundidos, a veces es trabajando con un hábito, a veces es bregando con una cuestión, una lucha. No todo el mundo puede dejar un hábito que ha llevado toda la vida cuando se convierte ese día. Hay gente que le toma tiempo deshacerse de eso, porque son ataduras espirituales, pero también son cosas fisiológicas que hay que trabajar. Hay gente que se convierte, a mi amado hermano, y ese día que se convierte queda totalmente limpio de lo que sea. Gloria a Dios por eso. Pero no podemos medir la estatura de uno con el otro, porque el proceso de salvación y de crecimiento de cada uno de nosotros es individual. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces lo que dice entonces es eso. Y si es a ti que te ha fallado, pregúntale en secreto. Mira, yo sentí que eso que tú me dijiste estaba como fuerte. ¿Qué tú quisiste decir? Eso, ¿verdad? Me cayó como difícil. ¿Qué tú quisiste decir? Porque nosotros acabamos de decir aquí que nosotros somos responsables de nuestros hermanos. Y si una palabra mía duele el corazón de alguien y esa persona se va triste, yo soy responsable de esa persona. Y si se contrista el espíritu en esa persona, yo soy responsable de esa persona, mi amado hermano. Eso es lo que enseña la palabra del Señor. Y mire, fíjese si eso es así, que acabamos de leer aquí un texto, y antes que eso le tengo que decir que no es posible estar bien con Dios sin estar bien con nuestros hermanos. En Mateo 5, 23, 24, que lo leímos ahorita, dice, por tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar y allí recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, fíjense, no dice si tú tienes algo contra tu hermano. Está diciendo si tú eres víctima de una injusticia, si te han ofendido, si te han faltado, ¿qué vas a hacer? No puedes presentar la ofrenda. No la puedes presentar. No la puedes presentar. Tienes que dejar la ofrenda ahí, dice aquí, el verso 24, Mateo 5, 24. Deja tu ofrenda allí donde, frente al altar, no la eches, no queme el becerro todavía. Amájalo en una esquina. Porque antes la ofrenda era esa, ¿no? Ve primero y reconcíliate con tu hermano. Luego vuelve y presenta tu ofrenda. Y yo añado delante del Señor. No es posible estar bien con Dios si no estamos bien
con nuestros hermanos. Porque el mandamiento más grande y uno de los mandamientos más importantes que hemos recibido es amarnos los unos a los otros. El paso 2, bueno, pues eso no quiere decir que este proceso de ir a hablar con el hermano y aconsejarlo y amarlo y pastorearlo y tratar de traerlo a redil sea fácil o que siempre va a ser efectivo. Porque nosotros los seres humanos somos de una manera ¿verdad? Bien difícil a veces algunos. Los temperamentos son distintos, somos muy difíciles. Pero dice, hay un paso 2. Y dice que si entonces en ese paso 1 no se resuelve el problema y esa persona no reconoce su falta ante Dios o ante los demás, el segundo paso es buscar testigos. Y dice el verso 16, pero si no, lleva contigo a 1 o 2 más para que todo asunto se resuelva mediante el testimonio de 2 o 3 testigos. Miren, estos pasos vienen de la ley. En Deuteronomio 19:15b dice eso mismo. Todo asunto se resolverá mediante el testimonio de 2 o 3 testigos. Si la persona no accede al paso 1, si la persona no accede al paso 2, y usted ha hecho su esfuerzo y usted cumplió con su parte, sea que haya ofendido al Señor o sea que sea una ofensa entre varios hermanos, pues lo otro que nos dice aquí es que esto se lleve a la asamblea de la iglesia. Y es curioso porque la instrucción no hace demasiados años, esto se hacía literalmente frente a toda la iglesia. Y entonces se traía a esa persona y se ponía frente a la iglesia y se señalaba delante de todo el mundo. Y se le decía, este sinvergüenza ha cometido tal pecado. ¿Qué usted cree? ¿Que eso es restaurador? No, para nada. Así que no quiere decir esto que porque esté así, en estos pasos, es que nosotros me decimos, no, hoy voy a hablar con él y si no, mañana me llevo toda la junta de oficiales y si no, hay asamblea la semana que viene en la iglesia. No, porque es tan importante y tan importante en esta noche recordar el propósito de este pasaje, que es que no se pierda ni uno. Y verdaderamente si nosotros tomamos eso de forma literal, lo que va a hacer esa persona es que no va a volver a Buenavista o a donde sea. No va a volver a ninguna iglesia ni va a querer saber de Dios porque ha sido humillado y herido. Hermano, lamentablemente, muchas de las ovejas de los rediles que deberían estar sentados ofrendando sus talentos en el nombre del Señor y para la gloria del Señor, ya no están en los rediles a los que pertenecen todavía, porque nosotros no hemos hecho nuestra función reconciliadora que el Señor nos ha puesto a hacer. Y estos pasajes son difíciles y son duros, pero tenemos que predicarlo, porque es la voluntad del Señor que ni uno solo se pierda. Y a veces nos es muy fácil decir, no, aquel se apartó, no, aquel se fue muchachos, ese se fue para el mundo. Pues si se fue para el mundo y no ha vuelto, y no se ha hecho nada porque esa persona ha vuelto, tú y yo somos culpables todavía. Tenemos una carga en nuestros hombros. La palabra del Señor nos llama y nos confronta en esta noche a que nosotros tenemos que buscar al perdido, que nosotros tenemos que buscar la reconciliación, que nosotros tenemos que buscar la unidad en el nombre y con la ayuda y el auxilio del Señor y la obra del Espíritu Santo, que es el único. Pero eso la oración es importante, porque cuando vamos a tener estas conversaciones de reconciliación, que ese es el propósito, reconciliación, tiene que ir el Espíritu Santo primero. La palabra humana no puede bregar ahí, hermano. El Espíritu Santo de Dios es el que mueve el corazón. ¿Cuántas veces nosotros estamos con nuestras terquedades y nuestras cosas? Y no es hasta que oramos un poquito o leemos la palabra un poquito que se nos quitan las pocas vergüenzas, ¿verdad? Como digo yo. Y que entramos como que en razón y nosotros mismos nos decimos a nosotros mismos, contra qué changuería tan grande tenía yo. Déjame de changuería, de cosas de niño y ponerme a actuar como un cristiano maduro que ha sido llamado por el Señor. Y eso en especial nosotros que tenemos ministerios. El Señor nos llama a estar unidos, no de boca, no darle el abrazo nada más, estar pendiente a mi hermano, velar por mi hermano. Usted sabe qué, para finalizar en esta noche,
los versos que siguen, del 18 a 21, no voy a profundizar tanto en ellos, pero establecen una cosa. El poder de la iglesia, la autoridad espiritual de la iglesia, reside en su unidad. Mire lo que dicen los versos 18 al 21. Les aseguro que todo lo que ustedes aten en la tierra quedará atado en el cielo. Y todo lo que desaten en la tierra quedará desatado en el cielo. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que cuando usted ve al hermano que falla, o está débil, o está triste, o pasa algún problema con el hermano del cual yo y usted también somos responsables, y nosotros nos arrodillamos en oración, estamos atando en la tierra. Y esa oración se ata en el cielo. Que cuando vamos y damos el abrazo, que a lo mejor esa persona lo que necesita es sentirse amado o amada, y damos el abrazo o hacemos la gestión del consejo, y buscamos el consejo y la corrección y la reconciliación, eso que hacemos en la tierra, tenemos el respaldo del cielo, mi amado hermano. Eso es lo que dice este pasaje. Podemos amanecernos ahí. Pero después dice, y además les digo que si dos de ustedes en la tierra se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan, les será concedida por mi Padre que está en el cielo. Eso nos gusta. Eso nos gusta. Eso nos gusta. Entonces, llamo a 10 y me pongo de acuerdo con 10 para que me ayuden a orar por esto. Eso no es lo que quiere decir ese pasaje. No es, amado hermano, eso no es. Está hablando de la unidad del cuerpo. No es que nos llamemos los unos a los otros por orar por una cosa. Eso también es importante y eso también es verdad. Pero el espíritu del pasaje es la unidad del cuerpo. La unidad del cuerpo. Si el cuerpo que somos tú y yo, que somos la iglesia, está unido y en mi espíritu y buscándonos los unos a los otros y cuidándonos los unos a los otros y no saliendo cuando salimos de aquí como que ya cumplimos, ya dimos el culto, nos vamos. No. ¿Qué pasó con aquel que no vino? ¿Qué pasó con aquel que no veo? ¿Qué pasó con aquel que antes venía y hacía tal cosa y participaba en tal cosa? ¿Qué pasó? Esa carga la tenemos que llevar sobre nuestros hombros, y cuando llevemos esa carga sobre nuestros hombros y nos preocupemos los unos por los otros como nos manda la palabra, entonces lo que nosotros pedimos en el nombre del Señor, eso va a ser hecho. Porque la autoridad y el poder de la iglesia del Señor reside en su unidad. Bendito sea el Señor. Así que dice el 20, porque donde 2 o 3 se reúnen. Yo busco esa palabra de reunirse porque quiere decir están juntos, mezclados, compenetrados y en el mismo sentir y en el mismo pensamiento, buscando lo mismo. Donde están 2 o 3, donde 2 o 3 se reúnen, en la Reina Valera dice reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Más adelante, uno de los apóstoles le dice al Señor, oye, pero ¿cuántas veces es que tenemos que hacer eso? ¿Cuántas veces es que tenemos que hacer eso? Y usted debe saber la respuesta de eso ya, ¿verdad? Que es un corito que cantamos por ahí. Yo quiero decirte en esta noche que los que estamos aquí, no tengo duda alguna, que estamos aquí reunidos en el nombre del Señor, con el propósito de restaurar, con el propósito de amar, con el propósito de levantar al que veamos que está caído, con el propósito del que vemos que está caminando un poquito cojito, porque a lo mejor los dolores de la vida, las cargas del pecado, el lastre que trae la gente del mundo es difícil, mi amado hermano. No es lo mismo cuando usted se cría en el evangelio, que aunque muchas veces vamos al mundo y vemos que hay por allí, pero no es lo mismo cuando viene una persona totalmente de que toda su vida ha estado en la oscuridad y viene al Señor. Es muy diferente. Ese proceso es muy diferente. Y tenemos que tomarnos de las manos y levantarnos. Pero yo estoy segura que todos los que estamos aquí en esta noche estamos en acuerdo en que Dios es bueno, en que Dios es bueno y para siempre es su misericordia. No hay pecado que Él no pueda perdonar.
No hay error que hayamos cometido que Él no pueda restaurar. No hay nada que podamos haber hecho mal hecho que el Señor no lo pueda enderezar, mi amado hermano. Los campos están, mire hermano, listos para la cosecha. Mi hermano, hay tanta gente herida. Aquellas personas que tienen que bregar con público y bregar con personas diferentes, saben que la gente está tan dolida, tan desesperanzada. Mire, si usted prende las noticias 10 minutos, las apaga porque es que no se puede. No se puede. Todos los días es un chisme nuevo. Ahora estamos con los vagones. Es un revolú de vagones. Mire, nos reímos, pero eso trae desesperanza. La gente está frustrada, no saben quién creer. La política está perdida. Ya están buscando los que no están, buscar cómo tumban a los que están. Ya, y todavía no estamos en elecciones. Mientras nuestros jóvenes se pierden, mientras los hogares se rompen, no podemos darnos el lujo de que la gente que Dios ha alcanzado se nos pierda. Y el Señor nos manda a extender la mano, a tener misericordia, a levantar. Yo quiero que usted se ponga en pie conmigo. Hay un cántico que nosotros vamos a entonar. Es de rendición, es de entrega, es de reconocimiento del amor de Dios y de la fidelidad del Señor. Con todo mi ser. Yo quisiera que si aquí en esta noche hay alguien que a lo mejor, yo pienso que lo que he predicado es para la iglesia, pero es posible que haya alguien que haya sentido la presencia del Señor y que se haya sentido débil en algún aspecto de su fe. Y quizás sea esa ovejita que a lo mejor necesita el abrazo en la noche de hoy, necesita esa extensión, necesita que el pastor lo abrace, lo busque, que sus ovejas hermanas lo atraigan, lo rescaten, lo amen. En el nombre del Señor, yo te quiero decir que aquí está el Señor, aquí está el pastor de los pastores. Y cada uno de los que estamos aquí un día estuvimos fuera del redil, pero qué bueno que un día Dios nos alcanzó a cada uno de nosotros. Más adelante en este pasaje se da una parábola que quizá el pastor discuta luego, que tiene que ver con la gratitud. Habla del perdón, pero tiene que ver la gratitud. Los que estamos aquí, Dios nos ha perdonado tanto. Dios nos ha limpiado tanto. Dios nos ha salvado de tanto. Dios ha hecho tanto. Yo no sé si por usted ha hecho muchas cosas, pero por mí Dios ha hecho muchísimas cosas. Por eso es que alabamos al Señor y por eso es que te decimos en esta noche que si tú viniste con una carga, por favor no te vayas con esa carga. Aquí está el Señor. Así que vamos a entonar este cántico y vamos a pedir a aquel que necesita una oración en esta noche que por favor pueda pasar al altar y recibir la oración.